Le doy la bienvenida a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Me acompaña en vivo desde La Paz. Presidente Quiroga, gracias por estar aquí. Buenas noches. Fernando, buenas noches. Un gusto como siempre. Un gusto, claro que sí, recibirlo aquí en este momento de tensión en Bolivia. Hay un pequeño retraso en la comunicación, nada más para que lo sepa nuestra audiencia. Son los segunditos entre que me escucha el presidente Quiroga y lo escucho yo a él. Así que voy a alargarme para darle la primera pregunta que quiero hacer, que me parece muy interesante. Es, por supuesto, con respecto a lo que ha dicho la OEA, de recomendar o convocar a una segunda vuelta como mejor opción. Pero yo le pregunto, cuando se ha dicho desde la OEA que se encontraron principios electorales vulnerados, distintas irregularidades como la cadena de custodia del material electoral que no se implementó de manera homogénea, que además el almacenamiento no contó con la custodia pertinente. Yo le pregunto al presidente Quiroga, oiga, ¿esto no es suficiente como para no pensar en una segunda vuelta, sino pensar en hacer unas nuevas elecciones? A ver, primero, Fernando, la OEA ha sido clara de que ha habido uso y abuso de recursos del Estado, no hay confiabilidad, se han violado todos los procedimientos que deberían inspirar confianza y ha pedido una segunda vuelta muy claramente. Ha dicho en lenguaje diplomático que ha habido un cambio inexplicable de tendencia en el cómputo electoral. Eso significa fraude, en simple y claro y raspado, significa fraude. Y el fraude es estructural acá, Fernando, porque como bien sabes, Evo Morales está violando la Constitución peor que Ortega en Nicaragua y intentando robarse la presidencia peor que Maduro el año pasado. ¿Por qué? Porque Evo Morales pidió que votemos la Constitución, la hemos votado 2 veces con un límite a la reelección, 2 veces observada por la OEA, y él el 2016 dijo que si ganaba el no, como prevaleció, tenía que irse callado a su casa y no podía hacer golpe. Confesión de parte, relevo de prueba, está haciendo ahora un golpe, porque en Nicaragua aprendimos que el que viola la Constitución para quedarse, después mata en las calles de Managua para perpetuarse, y no queremos llegar a ese extremo. Y el robo de la presidencia que está en curso es peor que el de Maduro, porque claramente hay el fraude que ha señalado la OEA, y yo entiendo la preocupación que tú señalas. ¿Cómo seguir peleando? Créeme, Fernando, que el fraude ha sido lo más grande que puede haber, la visibilidad ha sido la más baja hasta después de la elección y la indignación popular no era del nivel que es hoy. Te garantizo, y Evo Morales lo sabe, que una segunda vuelta su votación, con fraude incluido, caería. Habría mucha visibilidad, muchos observadores, y ya no habría 8 candidatos, uno solo, que encarna la lucha por la democracia, que es Carlos Mesa, quien barrería a Evo Morales en una segunda vuelta. Lo sabe el gobierno y por eso quiere robársela ahora, con ese fraude monumental que está en curso, que todo el mundo está repudiando. OEA, que está repudiando la Iglesia, la sociedad civil organizada y varios países. Evo Morales ya violó la Constitución, nos robó el resultado del referéndum 21F y ahora se quiere robar la presidencia. Qué triste, porque está dañando terriblemente la imagen que falsamente había cultivado, pero que lo había hecho, y ahora el mundo sabe que pertenece al club de los socios listos delincuenciales Maduro, Ortega y los cuasi nonagenarios castristas en la isla de Cuba. Tengo que marcar la primera pausa, pero voy a dejar una pregunta en la mesa y voy a insistir, expresidente Quiroga. Con todo lo que usted ya me ha dicho, hemos hecho el recuento durante el programa, usted lo acaba de resumir de una forma muy clara, ¿no? Todas estas irregularidades, observaciones por parte de la OEA, el 21F, en fin. Hay muchas cosas por las cuales se llegó a un punto en el que ya había una gran cuestionante sobre si Evo Morales debía o no participar. Por lo pronto el soberano había dicho que no. Le suma todo esto que aquí, en una segunda vuelta, se estaría conformando la oposición con la figura presidencial y vicepresidencial. Pero en el legislativo ya hubo elecciones. En el legislativo ya hubo elecciones con este mismo presunto fraude. Y por eso le insisto, ¿por qué conformarse con la exigencia de una segunda vuelta? Y no con una nueva elección en donde el legislativo también sea elegido de manera transparente y que no después los mete en problemas con una mayoría en el legislativo del partido oficialista. Se lo pregunto, lo dejo ahí y regreso con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que me acompaña en vivo desde La Paz. Ya venimos. Ya tengo actualización de la página del órgano electoral plurinacional
En Bolivia esto es mundo, le repito, lo que le voy a dar es el resultado mundo, es decir, el voto en el extranjero está incluido también. Ya hay 97.62% de actas computadas, ahí está en pantalla, gracias Luis Carlos. Para Carlos Mesa, 36.83%. Y para Evo Morales, 46.7%. ¿Esto qué quiere decir? Que lleva una diferencia a favor, según el órgano electoral, de 9.87 Evo Morales. Lo que quiere decir que le faltaría un punto 13 para que el órgano electoral plurinacional eliminara una segunda vuelta, de acuerdo a su conteo. Es lo que le tengo en los números, ¿no? Voy de regreso con Jorge Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, que me acompaña desde La Paz. Le decía, expresidente, aquí ya también hubo un tema legislativo en donde hay un importante balance de poderes, por supuesto, que estarían siendo elegidos dentro de lo que denuncian como oposición como un fraude. Entonces, ¿por qué conformarse con una segunda vuelta y no exigir una nueva elección? Tienes razón, Fernando, pero entendamos que eso solo sería posible siguiendo con el camino de violar la Constitución una y otra vez. Evo Morales es inconstitucional, ahora está haciendo un fraude gigantesco para robarse la presidencia. Lo que dices sería prorrogar el mandato de Morales varios meses, volver a abrir el padrón, la inscripción, volver a hacer todo, y Evo Morales estaría feliz. Evo Morales tiene que irse a su casa en enero. Entiendo las dificultades de gobernabilidad parlamentaria, pero te quiero decir, Fernando, que hay mucha gente que está en el gobierno, que está en el Congreso, que está en la justicia, que está esclavizada por un gobierno autoritario y que a ellos también hay que liberarnos. Por eso la comunidad internacional debe entender, y mañana en la OEA, por favor, que el pedido concreto es segunda vuelta. En segunda vuelta te garantizo, con la mayor visibilidad, no van a poder hacer el mismo fraude, se va a concentrar el voto en Carlos Mesa, salvamos la democracia de Bolivia. Y pido a los cancilleres, a los embajadores que van a estar en las discusiones, envíen una comisión de urgencia. Si no quieren que vengan solo Colombia, Brasil, que vengan México, Uruguay, para que junto con el trabajo técnico de la misión verifiquen lo que ha sido el fraude. Aquí, Fernando, para que el mundo entienda, porque debe estar confundido entre los conteos, hubo 3 conteos rápidos del gobierno, de universidades y de la OEA, que daban una brecha entre 4,5 a 5%, menos de 10, segunda vuelta automáticamente. En la transmisión de actas rápidas daba segunda vuelta hasta que le interrumpieron y después apareció con los montos diferentes o el cómputo diferente. Ahora están cargando actas donde cada vez cargan actas donde Evo Morales le gana a Mesa 6-4, 7-3, 8-2, 9-1. Es burdo lo que están haciendo, la OEA lo ha dicho taxativamente. ¿Qué pedimos? Salvemos la democracia. Se salva con segunda vuelta, Fernando. Ya no tenemos tiempo del camino ideal. El camino ideal es que se evite que se viole la Constitución. ¿Cómo? Mi segundo pedido. Si van a enviar cancilleres, también que otros países se plieguen a la maravillosa opinión consultiva que ha elevado Iván Duque, el gran presidente de Colombia, que ha hecho una opinión consultiva que va a hacer historia, Fernando. Ha consultado a la Corte si la reelección es un derecho humano, si ser tirano es o no un derecho humano. Eso va a ser un gran mensaje para lo que ha pasado en Honduras, en Nicaragua, en Bolivia, porque es contradictorio que todos los países signatarios de esta Convención de Derechos Humanos tengamos la contradicción que en Bolivia, que en Honduras y Nicaragua pretenden que ser tirano es un derecho humano y la reelección perpetua es hasta que se vayan al cementerio, y que países como Colombia, como Ecuador, como Perú han eliminado o restringido la reelección, y todos somos países de la Convención de Derechos Humanos. Esos son los 2 temas estructurales que pido a la comunidad internacional que comprenda, y a los cancilleres que tienen el prurito, los diplomáticos, de decir, no es bueno que yo tome esta agresión contra Bolivia, de exigir segunda vuelta, porque mañana me pueden hacer injerencia a mí. Ningún país en la historia de la humanidad tiene un candidato buscando 4º mandato, violando la Constitución 2 veces votada, haciendo un fraude monumental para robarse la presidencia. No va a haber precedente, no se va a replicar. Tomen posición por la democracia de Bolivia, porque estamos inmersos en esta lucha hemisférica, como tú sabes, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Sí, le voy a decir, bueno, eso porque ya no está Fidel Castro y ya no está Hugo Chávez, porque si no, sí habría más que Evo Morales. Oiga, expresidente Quiroga, me tengo que ir, le agradezco. Mañana a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si avanza esto.
y si se ven más claras las cosas Fernando, o no. Por lo sí, pronto, hay fragilidad tremenda. Muy breve, por favor, presidente. Gracias, Fernando. El fraude se va a consumar. Yo llamo a que nos ayuden a defender la democracia. El gran cantante Carlos Rivera, mexicano, dice de esos tiranos que están enfermos y hace un clamor por la libertad y dice que luchemos. En Bolivia vamos a luchar, vamos a seguir en Venezuela, Nicaragua, Cuba y como dice Carlos Rivera, vamos a ver la caída de su historia y el camino a su final de estos tiranos y en Bolivia vamos a seguir hasta verlo en estas semanas. Gracias, presidente Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia en Vivo desde La Paz.